Millonario instala una cámara de seguridad en su casa y descubre que su esposa está maltratando a una empleada anciana de su mansión. La mansión Salazar era un símbolo de éxito. Sus altos muros de piedra blanca y los ventanales de cristal que reflejaban la luz del sol al atardecer parecían gritar perfección desde la distancia. Eduardo Salazar, un empresario que había construido su fortuna con años de trabajo incansable, disfrutaba de la comodidad y el lujo que su esfuerzo le había brindado. Pero esa tarde, mientras caminaba por el amplio pasillo que conectaba el salón principal con su oficina, una sensación de inquietud comenzaba a invadirlo. Patricia, su esposa, siempre había sido el alma de las reuniones sociales y una figura imponente en su círculo de amigos. Sin embargo, en los últimos meses, Eduardo había notado un cambio en ella. Su risa encantadora era más escasa, sus palabras más cortantes y su presencia más distante. Al principio, había atribuido todo al estrés cotidiano. Después de todo, Patricia manejaba varias responsabilidades, desde la organización de eventos hasta su participación en fundaciones benéficas. Pero algo no encajaba. Habían llegado rumores a oídos de Eduardo, murmullos de empleados de la casa, comentarios vagos sobre tensiones y comportamientos poco usuales. La duda lo corroía, pero era un hombre pragmático. En lugar de enfrentar directamente a Patricia o a los empleados, decidió instalar discretas cámaras de seguridad en la mansión. Para garantizar la tranquilidad de todos, se dijo a sí mismo, tratando de justificar la invasión a la privacidad de su propio hogar. Aquella noche, mientras revisaba las imágenes por primera vez desde su despacho, Eduardo no podía apartar los ojos de la pantalla. Observaba las grabaciones rutinarias, los empleados limpiando, Patricia saliendo para sus compromisos, María, la empleada más antigua de la casa, trabajando silenciosamente. María había sido parte de su hogar por más de 20 años, casi una figura familiar. Siempre había confiado en su lealtad y dedicación. Sin embargo, mientras pasaba de una imagen a otra, algo llamó su atención. En una grabación, María estaba de rodillas, limpiando el mármol del salón principal. Su rostro, cansado y marcado por los años, mostraba un rastro de lágrimas. Eduardo frunció el ceño. Entonces, Patricia entró en la escena. Con un ademán brusco, señaló con desprecio una esquina del suelo y comenzó a gritar. Aunque no podía escuchar las palabras, los gestos eran elocuentes. La imagen era tan impactante que Eduardo sintió un nudo en el estómago. Cerró el archivo de video y apagó la pantalla. Algo dentro de él se rompió esa noche. La mansión, que hasta ese momento había sido un refugio de orgullo y éxito, ahora parecía contener secretos oscuros que lo obligarían a cuestionar todo lo que creía sobre su familia y su vida. Eduardo no pudo dormir esa noche. Las imágenes que había visto seguían repitiéndose en su mente como un eco incesante. Cada detalle le pesaba, la expresión de dolor en el rostro de María, las lágrimas que caían sobre el mármol pulido y sobre todo, la figura de Patricia, su esposa, cuya voz silenciosa en la grabación parecía gritar aún más fuerte dentro de su cabeza. Se levantó al amanecer y, sin saber qué hacer, decidió volver a las grabaciones. Tal vez había algo que no había entendido. Tal vez había una explicación lógica, una que pudiera aliviar la incomodidad que le había robado el sueño. Encendió el monitor, ajustó el audio esta vez y reprodujo los videos nuevamente. La escena se desarrolló como antes. María de rodillas, con su delantal desgastado, pasando un trapo húmedo sobre el suelo. Pero ahora podía escuchar la voz de Patricia, cargada de desprecio. ¿Es que no puedes hacer nada bien?, dijo, señalando el piso con su zapato de tacón. Si no sabes limpiar correctamente, tal vez deberías buscar otro trabajo. María apenas murmuró una disculpa. Su voz era tan suave que Eduardo tuvo que acercarse al monitor para entenderla. Perdón, señora, no volverá a pasar. La respuesta de Patricia fue aún más dura. ¿Perdón? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, replicó mientras cruzaba los brazos y ladeaba la cabeza con una sonrisa de burla. Siempre te escondes detrás de esas palabras. ¿Acaso crees que eso es suficiente? Eduardo pausó el video,
cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía que una rabia contenida comenzaba a hervir dentro de él. Se esforzó por mantener la calma, pero cada fibra de su ser le exigía respuestas. Quería justificar lo que había visto, pero la realidad era innegable. Por curiosidad, o quizá por un impulso que ni él entendía, decidió buscar más grabaciones. Abrió otros archivos y pronto descubrió que el incidente no había sido un hecho aislado. Había varios videos que mostraban a Patricia humillando a María. En una grabación, la regañaba por haber derramado un poco de café en el mantel de la mesa del comedor. En otra, la obligaba a repetir la limpieza de una habitación que ya estaba impecable, lanzándole insultos mientras lo hacía. La imagen de la mujer encantadora y elegante que había conquistado su corazón parecía ahora una máscara rota. Eduardo se hundió en su silla, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. ¿Cómo no lo vi antes?, se preguntó, con el pecho apretado. Se sentía responsable, como si su silencio involuntario lo hubiera convertido en cómplice. Cerró las grabaciones y, por primera vez en mucho tiempo, se encontró perdido. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, a actuar con precisión y determinación, pero este no era un problema empresarial que pudiera solucionar con un cheque o una reunión. Este era un asunto profundamente personal, y no tenía idea de por dónde empezar. Decidió tomarse el día libre, algo inusual para él. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y para decidir qué haría a continuación. Pero sabía que, de una forma u otra, tendría que confrontar a Patricia. No podía permitir que esa crueldad continuara bajo su propio techo. Eduardo observó el reloj, las 8 de la mañana. Podía escuchar los sonidos habituales de la casa despertándose. Pasos ligeros en el pasillo, el tintineo de platos en la cocina, y, entre ellos, una voz que le resultaba extrañamente inquietante, la de Patricia. «Eduardo, ¿estás despierto?», llamó ella desde la puerta de su oficina. Él se giró lentamente en su silla, preparándose para la conversación que inevitablemente tendría que ocurrir. Eduardo levantó la vista hacia la puerta. Patricia estaba de pie, impecable como siempre, con un vestido blanco que resaltaba su figura y un perfume suave que llenaba el aire. Su cabello estaba perfectamente peinado, como si la perfección fuera una constante en su vida. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa ligera, aunque sus ojos parecían estar evaluando algo. Eduardo no respondió de inmediato. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, con una seriedad que borró cualquier rastro de la cordialidad de Patricia. Ella frunció el ceño, cruzando los brazos frente a su pecho. «¿Qué ocurre?». Eduardo respiró hondo. Quería mantener la calma, pero las imágenes de la noche anterior seguían proyectándose en su mente. «Anoche revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad», comenzó, midiendo sus palabras. Patricia alzó una ceja, sorprendida. «¿Grabaciones? ¿Desde cuándo tenemos cámaras en casa?». «Desde hace un tiempo», respondió, omitiendo los detalles. «Y vi algo que me preocupa mucho». La incomodidad de Patricia se hizo evidente. «¿Qué viste?». «Vi cómo trataste a María», dijo Eduardo, con un tono firme pero contenido. Patricia abrió los ojos con incredulidad y luego los entrecerró en una mezcla de desafío y desdén. «¿De verdad vamos a hablar de eso? ¿Ahora te preocupas más por una empleada que por tu propia esposa?». Eduardo se levantó de su silla, su altura imponiéndose sobre ella. «No es una cuestión de prioridad, Patricia. Es una cuestión de humanidad. Lo que hiciste está mal, y no hay justificación para tratar a alguien de esa manera». Patricia soltó una risa sarcástica, cruzando los brazos de nuevo. «¿Humanidad? ¿Eso es lo que me vienes a dar ahora?», dijo, elevando la voz. «¿Dónde estaba tu humanidad cuando yo me quedaba sola en esta casa mientras tú trabajabas día y noche? ¿O cuando tus reuniones de negocios siempre eran más importantes que cualquier cosa que yo necesitara?». La acusación tomó a Eduardo por sorpresa. No esperaba ese giro. «Esto no es sobre mí», replicó, intentando mantenerse enfocado. «Es sobre María y el trato que le has dado».
No puedo ignorarlo, Patricia. Es inaceptable. Ella soltó un suspiro exasperado y dio un paso hacia la ventana. María siempre se hace la víctima, dijo con frialdad. Es incompetente, lenta, y no sabe seguir instrucciones. Si la regañé, fue porque lo merecía. Esas palabras fueron como un golpe para Eduardo. No podía creer que Patricia hablara así, con tanta frialdad y desprecio. ¿Lo merecía?, repitió él, con incredulidad. ¿Crees que alguien merece ser humillado y tratado como si no valiera nada? Patricia giró hacia él, con los ojos encendidos de ira. No entiendes nada, Eduardo, gritó. Pasas tanto tiempo en tu mundo perfecto que no ves lo que pasa aquí. Yo soy quien se encarga de esta casa, quien tiene que lidiar con los errores de todos. Eduardo negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. Patricia, no importa cuán estresada estés o cuántos problemas tengas. Nada justifica lo que hiciste. Por un momento, hubo silencio entre ellos. Patricia lo miró fijamente, con los labios apretados y las manos temblorosas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, en un tono más bajo, casi desafiante. ¿Vas a despedirme? ¿A abandonarme por una simple empleada? Eduardo la miró con una tristeza que Patricia no había visto antes. No sé qué voy a hacer todavía, admitió. Pero esto no puede continuar. Necesitamos resolverlo, y no será ignorando lo que pasó. Patricia apartó la mirada, cruzando los brazos de nuevo mientras el silencio llenaba la habitación. Eduardo sabía que no sería fácil, pero ya había tomado una decisión. Tenía que proteger a María y enfrentar las consecuencias, fueran cuales fueran. Esa tarde, buscó a María en la cocina. La encontró preparando el almuerzo con movimientos lentos y cansados. Cuando la saludó, ella levantó la vista, sorprendida. «Señor Eduardo, ¿necesita algo?», preguntó, con una sonrisa que parecía forzada. Eduardo se sentó en una de las sillas, invitándola a hacer lo mismo. «María, quiero hablar contigo sobre lo que ha pasado», dijo con suavidad. María lo miró con un destello de miedo en sus ojos, pero se sentó lentamente. «Señor, si es por algo que hice mal, le aseguro que…». «No, María», la interrumpió. «No has hecho nada malo. Yo fui quien falló al no darme cuenta de lo que estabas pasando. Lo siento mucho». La voz de Eduardo se quebró al final, y María, aunque sorprendida, asintió con un gesto de gratitud. «Gracias, señor», dijo ella, con un susurro apenas audible. Eduardo sabía que esa conversación sería solo el principio de un camino largo y complicado, pero estaba decidido a recorrerlo, por María, por él mismo y por la integridad que siempre había creído que definía su vida. La cocina estaba en silencio después de que Eduardo se disculpó. María bajó la mirada, moviendo nerviosamente las manos sobre el delantal. Era evidente que no estaba acostumbrada a recibir palabras de empatía, y mucho menos de alguien como Eduardo. «Señor, usted no tiene por qué disculparse», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Yo solo hago mi trabajo, y si hay cosas que no hago bien…». «María, por favor», la interrumpió Eduardo, con un gesto de la mano. «Esto no se trata de tu trabajo. Se trata de cómo has sido tratada, y quiero que sepas que estoy aquí para corregirlo». María levantó los ojos lentamente, como si intentara descifrar si aquellas palabras eran genuinas. Eduardo podía ver el cansancio en su mirada, una mezcla de tristeza y resignación que le partía el corazón. «Señor Eduardo, llevo muchos años trabajando aquí», dijo ella, después de un momento. «Esta casa ha sido mi vida. Me permitió criar a mis hijos, darles estudios. Nunca quise causar problemas, solo quería hacer mi parte y no ser una carga». Esas palabras golpearon a Eduardo como un balde de agua fría. María, la mujer que había dedicado su vida a cuidar su hogar, había soportado años de humillación en silencio por temor a perderlo todo. «Nunca debiste sentirte así», respondió él, con un tono firme. «Esta casa es tan tuya como mía. Ha sido parte de nuestra familia desde siempre, y no voy a permitir que eso cambie». María lo miró fijamente, con los ojos humedecidos. «Gracias, señor Eduardo», dijo con un susurro.
Pero no quiero causarle problemas con la señora Patricia. Eduardo apretó los labios. Sabía que esa era una preocupación legítima, pero también sabía que no podía dejar que el miedo dictara sus decisiones. Eso es algo que yo debo manejar, aseguró. No te preocupes por mí. Mi prioridad ahora es asegurarme de que tú estés bien. El silencio volvió a llenar la cocina, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, como si en ese momento ambos reconocieran que algo importante había cambiado. Esa tarde, Eduardo llamó a un abogado de confianza para discutir opciones legales que garantizaran la seguridad de María, sin que ella tuviera que abandonar su empleo si no lo deseaba. Al colgar, sintió que al menos estaba dando un primer paso concreto hacia la justicia. Más tarde, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Eduardo recordó los primeros años de su matrimonio con Patricia. En ese entonces, ella era una mujer llena de vida, con un sentido del humor que lo había conquistado. Pero algo había cambiado con el tiempo. ¿Era culpa suya? ¿Había sido él quien la empujó a convertirse en alguien tan amargada y cruel? Esa noche, durante la cena, Eduardo apenas probó bocado. Patricia notó su distracción y lo confrontó con su habitual actitud directa. ¿Vas a seguir con ese silencio incómodo?, preguntó, dejando el tenedor en el plato con un leve golpe. Eduardo la miró fijamente, evaluando sus palabras antes de responder. Estoy pensando en cómo podemos arreglar todo esto, respondió con sinceridad. ¿Arreglar qué?, replicó ella, elevando ligeramente la voz. ¿Crees que soy la única responsable de lo que pasa en esta casa? El tono de Patricia no tenía arrepentimiento, sino resentimiento. Eduardo suspiró. No se trata de culpar a nadie, pero sí de tomar responsabilidad por nuestras acciones. Lo que le hiciste a María fue cruel, y tenemos que encontrar una forma de remediarlo. Patricia apartó la mirada, con una mezcla de rabia y algo más difícil de descifrar. Eduardo no insistió más. Sabía que las palabras no serían suficientes para cambiarla, al menos no de inmediato. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Eduardo sintió que estaba entrando en un territorio desconocido. Por primera vez, entendía que el conflicto no solo estaba afuera, sino también dentro de su propio hogar y, quizás, dentro del mismo. Eduardo pasó los días siguientes sumido en sus pensamientos. Había algo ineludible en la manera en que las grabaciones y las conversaciones con María seguían apareciendo en su mente, como si fueran un eco persistente. Todo lo que había construido, su hogar, su matrimonio, su vida aparentemente perfecta, ahora se sentía como un castillo de naipes al borde del colapso. Sentado en su despacho una mañana, Eduardo revisaba nuevamente las opciones legales que le había planteado su abogado. Aunque sabía que tenía el poder de garantizar la seguridad de María y hasta ofrecerle un retiro digno, el peso de su decisión recaía en algo mucho más personal. ¿Cómo enfrentaría las consecuencias de exponer a Patricia? Sabía que el desenlace de todo esto no sería limpio ni sencillo. Patricia había demostrado ser capaz de justificar sus acciones con un cinismo que lo desconcertaba, pero Eduardo también veía la raíz de su resentimiento. En el fondo, entendía que había fallado como esposo al priorizar su carrera sobre su relación. Sin embargo, eso no justificaba la crueldad que ella había mostrado. La mañana siguiente, Eduardo buscó a María en la pequeña sala de estar que usaban los empleados durante sus descansos. Ella estaba sentada, con las manos ocupadas en un tejido, y levantó la vista sorprendida cuando lo vio entrar. «Señor Eduardo, ¿necesita algo?», preguntó, con la humildad que siempre la caracterizaba. Eduardo se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre las rodillas. «María, quiero hablar contigo sobre lo que viene». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Sé que te sientes atrapada por esta situación, y quiero asegurarte que no tienes que soportar más esto. Quiero ofrecerte un apoyo completo, sea lo que sea que decidas». María lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Señor, aprecio mucho su bondad, pero no quiero ser una causa de problemas para usted ni para la señora Patricia». Eduardo negó con la cabeza, con una seriedad que dejó clara su postura. «Esto no se trata solo de ti, María. Es una cuestión de principios. No puedo permitir que algo así continúe, no bajo mi techo». El peso de esas palabras resonó en la pequeña sala. María asintió lentamente,
pero Eduardo sabía que su lealtad hacia la familia Salazar seguía siendo una barrera difícil de superar. Más tarde, esa misma tarde, Eduardo enfrentó a Patricia una vez más, decidido a llevar la conversación a un punto de no retorno. La encontró en el salón principal, hojeando una revista de diseño mientras tomaba un café. Cuando lo vio entrar, su expresión se endureció, anticipando un nuevo enfrentamiento. ¿Ahora qué?, preguntó, dejando la revista a un lado. Eduardo se detuvo frente a ella, con los brazos cruzados. Tenemos que hablar sobre lo que viene, Patricia. Esto no puede seguir así. Ella dejó escapar una risa amarga, recostándose en el sillón. ¿Qué es exactamente lo que no puede seguir, Eduardo? ¿Te molesta que yo ponga orden en esta casa? Porque claramente tú no lo haces. No se trata de orden, Patricia. Se trata de respeto. Lo que le hiciste a María está mal, y si no lo ves, entonces tenemos un problema aún mayor. Patricia lo miró con una mezcla de desafío y frustración. ¿Y qué quieres hacer al respecto? ¿Despedirme? ¿Echarme de esta casa?, preguntó, con sarcasmo en la voz. Eduardo suspiró profundamente, conteniendo el enojo que bullía dentro de él. No quiero que esto termine de esa manera, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que está pasando. María no merece esto, y tú necesitas enfrentar las consecuencias de tus acciones. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Patricia apretó los labios, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo más profundo, algo que Eduardo no podía identificar del todo. Siempre he sentido que esta casa no era mía, dijo ella finalmente, con un tono más bajo. Todo gira en torno a ti, a tu éxito, a tus reglas. Yo solo soy alguien que debe encajar en tu mundo perfecto. Eduardo parpadeó, sorprendido por la confesión. Aunque las palabras de Patricia no justificaban sus actos, arrojaban una luz sobre las razones detrás de su amargura. Sin embargo, eso no cambiaba su determinación. Patricia, si hay algo en lo que he fallado como esposo, lo admito. Pero eso no excusa el daño que has causado. Tenemos que encontrar una solución, y necesitamos hacerlo juntos, si es que aún hay algo que salvar. Ella lo miró fijamente durante unos segundos antes de levantarse y salir del salón, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su despacho, Eduardo sintió que estaba en una encrucijada. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias profundas para su familia, pero estaba dispuesto a enfrentarlas. Porque, al final del día, había algo que valoraba más que su reputación, su integridad. El amanecer trajo consigo una sensación de determinación para Eduardo. Esa mañana, antes de que la rutina de la casa comenzara, pidió a María que se reuniera con él en su despacho. La anciana llegó con pasos lentos, ajustándose el delantal como si intentara ordenar no solo su apariencia, sino también su ánimo. «Señor Eduardo, aquí estoy», dijo, con la misma humildad que siempre la había caracterizado. Eduardo se levantó de su silla y la invitó a sentarse frente a él. «María, quiero que sepas que he tomado una decisión», comenzó, con un tono firme pero cálido. «A partir de hoy, las cosas en esta casa serán diferentes. Nadie, ni siquiera Patricia, volverá a tratarte con falta de respeto». María lo miró con los ojos vidriosos, pero no dijo nada. Eduardo continuó: «He hablado con un abogado y he asegurado que, pase lo que pase, tendrás un respaldo económico. Si decides quedarte aquí trabajando, estarás protegida. Si decides irte, también tendrás mi apoyo». Las palabras tardaron unos segundos en calar en María, quien finalmente llevó las manos al rostro, ocultando unas lágrimas que no pudo contener. «Gracias, señor Eduardo», dijo con voz quebrada. «No sabe cuánto significa esto para mí». Eduardo sonrió levemente, aunque el peso de sus decisiones aún lo acompañaba. Más tarde, Eduardo convocó a Patricia para una conversación definitiva. La encontró en su habitación, arreglando su maquillaje frente al gran espejo de pie que tanto le gustaba. Cuando lo vio entrar, frunció el ceño, anticipando otro enfrentamiento. «¿Qué quieres ahora?», preguntó, dejando el cepillo de pelo sobre la mesa. «Quiero hablar sobre nuestro futuro», respondió Eduardo, sin rodeos. Patricia cruzó los brazos, con una expresión de desafío. «¿Futuro? ¿Qué futuro?».
Porque parece que ya decidiste de qué lado estás. Estoy del lado de lo correcto, Patricia. Y lo correcto es asegurarme de que María esté bien. No voy a permitir más abusos en esta casa, y eso incluye lo que tú le has hecho. Ella soltó una risa amarga. ¿Y qué piensas hacer? ¿Echarme? Eduardo negó con la cabeza, aunque la tristeza era evidente en su mirada. No quiero llegar a eso. Pero si no estás dispuesta a cambiar, entonces tendremos que tomar caminos separados. Por primera vez, Patricia pareció realmente afectada por sus palabras. Bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. ¿Crees que soy una mala persona, Eduardo? Preguntó en un susurro. Eduardo dio un paso hacia ella, manteniendo su tono firme pero menos confrontativo. Creo que estás herida, y que has dejado que ese dolor te consuma. Pero eso no justifica lo que has hecho. Todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Patricia permaneció en silencio, como si procesara sus palabras. Eduardo entendió que no podía obligarla a cambiar, pero al menos había plantado una semilla que esperaba germinara con el tiempo. Esa noche, Eduardo preparó un contrato de respaldo financiero para María, asegurándose de que tuviera un futuro digno, ya fuera en su hogar o en cualquier otro lugar que ella eligiera. También contactó a un terapeuta de pareja, con la esperanza de que Patricia aceptara trabajar en sus problemas. Aunque el camino hacia la reconciliación aún era incierto, Eduardo sabía que había dado los primeros pasos hacia un cambio real. Más que proteger su reputación o su vida idealizada, estaba decidido a liderar con integridad y empatía, comenzando por su propia casa. Los días en la mansión Salazar comenzaron a sentirse diferentes. Había un aire de calma que antes parecía inexistente, como si la tensión que había estado contenida durante años finalmente hubiera comenzado a disiparse. Eduardo observaba con satisfacción cómo María recuperaba parte de la serenidad que parecía haber perdido. Aunque seguía trabajando en la casa, sus movimientos eran más tranquilos, y su sonrisa, aunque discreta, empezaba a ser más frecuente. Una tarde, María se acercó a Eduardo mientras él revisaba unos documentos en el despacho. «Señor Eduardo», dijo con un tono tímido, «he estado pensando en lo que me ofreció, y creo que es hora de que me retire». Eduardo levantó la vista, sorprendido. Aunque sabía que este momento llegaría, no esperaba que fuera tan pronto. «María, es tu decisión, y la respeto», respondió, dejando el documento a un lado. «Pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, si lo necesitas». María asintió, con lágrimas en los ojos. «Estos años aquí han sido mi vida, pero creo que ahora puedo empezar a disfrutar de mis propios días. Gracias por darme la seguridad para hacerlo». Ese mismo día, Eduardo organizó una pequeña despedida para María. Los empleados de la casa se reunieron para agradecerle por sus años de dedicación, y Eduardo le entregó un cheque que aseguraría su estabilidad económica. Cuando María salió de la mansión por última vez, hubo abrazos y palabras de gratitud, pero también una sensación de cierre y un nuevo comienzo. Por otro lado, la relación con Patricia seguía siendo un terreno complicado. Aunque aceptó asistir a las sesiones de terapia, su actitud era aún distante. Sin embargo, había algo diferente en ella, una especie de introspección que Eduardo no había visto antes. Durante una de las sesiones, Patricia admitió que había estado luchando con inseguridades y resentimientos acumulados desde hacía años. «No quiero ser esa persona que viste en las grabaciones», confesó con voz baja. «Pero no sé cómo cambiar». Eduardo tomó su mano, algo que no había hecho en mucho tiempo. «El cambio no ocurre de un día para otro, pero estoy dispuesto a intentarlo contigo, si tú también lo estás». Las palabras de Eduardo fueron sinceras, aunque en el fondo sabía que el futuro de su matrimonio aún era incierto. Lo único claro era que ambos necesitaban trabajar en sí mismos antes de poder reconstruir lo que habían perdido. En los meses siguientes, Eduardo dedicó más tiempo a su hogar y a las personas que lo rodeaban. Su empresa seguía siendo importante, pero ya no era el centro absoluto de su vida. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones y en la integridad con la que se vivía cada día. Un año después, María envió una postal desde un pequeño pueblo, agradeciéndole por darle la oportunidad de vivir sus días con tranquilidad. Eduardo la colgó en el despacho, como un recordatorio de la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando no era fácil.
La mansión Salazar seguía siendo un símbolo de éxito, pero ahora también era un lugar donde la empatía y la justicia habían encontrado su espacio. Eduardo miraba al futuro con esperanza, sabiendo que, aunque el camino era incierto, había tomado el rumbo correcto. Historias como la de Eduardo nos hacen reflexionar sobre decisiones difíciles y el verdadero valor de la empatía. Por eso suscríbete al canal para acompañar otras historias que nos llevan a pensar sobre la vida. Muchas gracias y hasta luego.